Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestro conferencista experto del día de hoy, Joshua Elaya Germano. Joshua es perito experto en legislación educativa, autor de 18 libros sociojurídicos, los 3 últimos libros acerca del tema de alternancia educativa 2020, ponente en 3054, yo creo que 3055 con la de hoy, conferencias y seminarios, pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar con derechos de autor desde 2006 y 2 libros en el mismo tema. Creador del proyecto de prevención del abuso sexual infantil, El Lobo Aúlla, proyecto actualmente en 8 países. Proyecto de prevención del abuso sexual infantil, en el cual aportó al Congreso en exposición de motivos para la Ley 2025 de 2020, es decir, la ley que les he mencionado de escuela familiar. Docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México y experto en neurodidáctica del Politécnico Gran Colombiano. Entonces, recordemos, estimadas familias, en este momento la invitación es para todas aquellas familias que tienen sus hijos en el nivel primaria y a las 11:30, todas las familias, una conferencia focalizada para quienes tienen sus hijos, sus hijas en secundario. Entonces, muchas gracias a Joshua Elaya Germano por aceptar encontrarnos en este espacio, por brindarnos toda aquella información que puedas compartir el día de hoy. Te doy paso, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por la confianza al panel de invitados y obviamente a los padres de familia, que finalmente son el ser y la razón de ser de todos los colegios que en este momento pues están en su trabajo cotidiano. Básicamente vamos a utilizar una gráfica, vamos a utilizar unas imágenes de PDF y de PowerPoint que nos van a facilitar el proceso y que nos van a permitir a nosotros tener la información más precisa, más confiable. La idea es que usted vaya mirando las gráficas y si lo puede hacer, apérese, decían los abuelos, apérese por favor de un esfero y apérese por favor también de una hojita para que tome nota porque seguramente la información le va a ser muy útil. En primer lugar, quiero abrir mi ponencia de hoy con las cifras de coronavirus de anoche. Las cifras de coronavirus en Colombia de anoche está por 2.602.719 casos de contagio en el país. Por otro lado, anoche se confirmaron 16.918 nuevos casos, se confirmaron 380 nuevos fallecidos para un total de 67.199 personas que fallecieron. Y el número de casos activos en este momento es de 94.583, siendo Bogotá quien lidera los contagios con 724.993 personas. Esto son cifras que salen de la página web, cito la fuente, colombia.as.com. Entonces, importante que usted tenga claro que independientemente de que usted crea que el coronavirus es una historia, que es una mentira, que es una manguala, que es una falacia, pues eso al coronavirus le importa muy poco. El coronavirus va a seguir infectando y el coronavirus va a seguir contagiando y el coronavirus va a seguir matando tanto a los profesores, a los coordinadores, orientadores y rectores, como también a sus hijos, que son de primera infancia y que en esta tercera ola, por eso yo le daba las cifras, los epidemiólogos y los científicos que saben dicen que esta tercera ola está diseñada o mutó directamente para atacar es a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a los menores que antes supuestamente no iban a ser foco del contagio ni de las muertes. Entonces, como ya la presentación lo dijeron, mi nombre es Joshua Elaya Germano, vamos a hacer una reflexión jurídica. En la siguiente gráfica encuentra usted los derechos de autor de esta presentación, es decir, si usted la quiere obtener como una parte académica, cognitiva, curricular y de estudio, o porque usted es una persona que le gusta conocer, usted con mucho gusto se la puede solicitar a la rectora o a la orientadora. En la siguiente gráfica empezamos a hacer la primera reflexión del día. En la primera reflexión yo quiero que ustedes analicen que
Ahora todos resultan competentes para brindar órdenes. Entonces el Ministerio de Educación da la orden, el Ministerio de Salud da la orden, entonces las secretarías de Educación da la orden, entonces el ente territorial da la orden, ahora los gobernadores dan la orden y entonces ahora los alcaldes dan la orden. Ahora todos resultaron superiores jerárquicos, pero cuando nosotros les hacemos los derechos de petición y les preguntaron, venga papi, ¿qué pasa? ¿Quién es el que va a responder por las muertes de los niños y quién va a responder por los contagios de los niños en los colegios? Ah, no. Eso nosotros no vamos a responder ni vamos a pagar nada, ningún muerto vamos a pagar, porque para eso los padres de familia se regalaron a mandar a sus hijos a que se contagien y se mueran en el colegio. Entonces nosotros no vamos a responder. Traduce entonces que ahora todos resultan competentes para brindar órdenes, pero ninguno aparece como responsable ni respondiente. Usted le manda como padre de familia, haga el ejercicio, váyase usted a la personería municipal y usted dígale al personero, venga, necesito que me haga un derecho de petición allá a la señora ministra de Educación. ¿Quién es el que me va a responder si mi hijo se contagia o se muere? Y usted en 15 días se desengaña cuando le respondan y le digan que no, que el único responsable va a ser usted. O sea que usted está mandando a su hijo a morirse y a contagiarse. O sea, todos dan órdenes, nadie responde. En la siguiente reflexión, la saco yo, en la siguiente gráfica aparece una reflexión que hicimos con 186 rectores la semana pasada. Yo tuve una capacitación con 186 rectores la semana pasada y en esa reflexión sacamos unas conclusiones como estas. Los estudiantes ya llegan contagiados desde las rutas escolares. Llegan contagiados desde las rutas escolares de coronavirus. ¿Por qué? Porque no hay ni 1 metro por educando de distancia, no hay 1,50 m como ordena la Organización Mundial de la Salud, no hay 2 metros. Entonces ellos se contagian en la ruta escolar porque un bus que es para 40 estudiantes, pues máximo tendría que llevar 12 estudiantes, 12 máximo. Le están metiendo los 40 estudiantes y vaya, mire, Transmilenio. Por otro lado, cuando ellos ingresan al colegio, yo no estoy hablando dentro de las instalaciones, sino ahí afuera, a los alrededores del colegio, ya se están contagiando en esos 8 o 10 minutos que están afuera. Entonces me decían algunos rectores, pero doctor, es que ya están llegando adentro del colegio contagiados a contagiar a los otros, allá afuera, y me mandaban videos. Entonces la niña sentada en las piernas disque del novio, o sea que usted tuvo hijas para que venga un guache y le falte el respeto y la siente en las piernas delante de todo el mundo en una plena vía pública. O sea, usted no le enseñó a su hija valores, principios, moral, autocuidado, autorrespeto, no conoce dignidad. Y se sienta en las piernas de un guache de esos que dice ser el novio y la irrespeta delante de todo el mundo. Pero el asunto no es el irrespeto, es el asunto de que no hay una distancia bioclínica médica en bioseguridad que le evite un contagio. Se besan, se cogen de la mano, se acarician, juegan a la tuta. Me mostraba un video, un rector, de 4 maravillosos ahí disque fumando, empezando porque los menores de edad no tienen por qué fumar, eso es un delito. Ley 1335 del 2009 prohíbe que los menores de edad fumen. Y no, se compartían el cigarrillo ahí los 4. Y entonces usted llega y dice, bueno, en esos 8 o 10 minutos ya se contagiaron. ¿De qué sirven los tales protocolos de bioseguridad allá dentro del colegio? Por otro lado, lo desengaño y le aclaro algo taxativo, puntual y tajante. Los protocolos de bioseguridad no son garantía de contagio cero. Los protocolos de bioseguridad no garantizan contagio cero. Si así fuera, no se estarían muriendo las enfermeras y los médicos que sí saben realmente que es un protocolo de bioseguridad. Por otro lado, en el recorrido de regreso a casa vuelven y se contagian. Y luego me dice allí una rectora, venga doctor, ¿y cómo hacemos con los asintomáticos? Y yo le decía, mi señora, ese es el problema que ustedes no han querido entender, son tercos. ¿Cómo carajos es que usted se va a enterar si ese estudiante viene asintomático o no? Y decía la rectora, ¿y si el asintomático se cae en la mitad del patio porque empieza a convulsionar porque ya le colapsaron los pulmones y toca darle respiración boca a boca? Le digo, pues se la dará usted que es la rectora. Imagínese usted un estudiante que cae en la mitad del patio, colapsó y toca darle respiración boca a boca y usted no sabe si tiene coronavirus. Pues usted será el regalado Superman que se bota de rodillas a darle una respiración boca a boca a un estudiante de esos. Pero si no lo hace y el estudiante se muere, pues entonces la meten a usted por un homicidio culposo. O sea que usted tenía la oportunidad de salvarlo y no lo salvó. Entonces por A pierde y por B pierde. Y por otro lado, pues ¿quién es el Superman regalado que se va a poner a darle una respiración boca a boca en este momento de pandemia a cualquier persona que caiga colapsando en el piso? Y otra rectora todavía más inteligente me salía diciendo,
Pues pruébeme que se contagiaron aquí en el colegio. A ver, doctor, usted que es tan berraco, pues pruébeme. Le digo, pues señora, yo no sé usted cómo llegó a rectora, no tengo la menor idea de cómo llegó a rectora, pero la voy a desengañar. Los rectores son los que tienen que saber más de ley y tienen que conocer junto con los orientadores colegiales o los orientadores escolares o profesores con funciones de orientación, son los que más norma tienen que saber. Legislación educativa, código penal, código civil, contencioso administrativo y por supuesto lo disciplinario. La voy a desengañar, mi señora. ¿Cómo le pruebo yo que los estudiantes se contagiaron en su colegio? Lo primero que yo necesito es un certificado de no COVID. Entonces, cuando yo tengo el certificado de que mi hijo entró a su colegio sin COVID, luego yo me voy por el testimonio del menor. Le recuerdo, señora, que existe un artículo que es el 44 de la Constitución o de la Carta Política o 44 superior. Así lo va a encontrar usted en los documentos. Y entonces es el testimonio de 4 estudiantes que van a decir, allá en el colegio cuando estamos en la entrada, aglomeración, a la salida, aglomeración, a la entrada de los salones, aglomeración, a la entrada de los baños, aglomeración, porque por supuesto solo hay 4 baños para 600 estudiantes, y aglomeración a la salida. Los profesores se meten allá a la sala de profesores, es hablar basura, y nadie está pendiente de que no se toquen, de que no se cojan, de que no se contagien. Y nosotros nos contagiamos fue en el colegio. En la ruta, aglomeración. Y regresando a casa, pues nadie se cuida. Nosotros nos contagiamos en el colegio. Y es el testimonio de 4 menores de edad en contra de una rectora. Entonces, no sé, rectora, si de pronto su merced está por encima de la Constitución y usted va a superar el testimonio de 4 estudiantes. Siguiente gráfica. Entonces, en la siguiente gráfica, yo le aclaro, aparece el Consejo de Estado. Yo no sé de dónde, a emitir un concepto el 15 de enero del 2021, que curiosamente, de una manera muy extraña, solo lo dan a conocer el 26 de febrero del 2021. Una vaina muy rara. Entonces resulta que en esa conjunción de normas y de estricta orden que está dando el Consejo de Estado en su sala plena de lo contencioso administrativo, el 15 de enero del 2021, dice que es obligatorio asistir a los colegios. Es obligatorio velar porque todos los prestadores del servicio educativo avancen de una manera cierta, segura y decidida en las condiciones que permitan un retorno gradual progresivo de los alumnos. Pero allí dice una condición, tome nota, con plena observancia de las normas de bioseguridad previstas por las autoridades nacionales. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿y de qué le sirve que haya plena observancia de las normas de bioseguridad previstas con las autoridades nacionales si ya se contagiaron antes de entrar, si ya se contagiaron en la ruta, si ya vienen contagiados de la casa y si ya vienen asintomáticos? Pues eso es basura, el Consejo de Estado está hablando basura. Esos magistrados no viven en Colombia, viven en otra realidad completamente diferente que no es la nuestra. Entonces, por otro lado, ahí lo subrayé en verdecito, no sé si lo alcance usted a leer, dice, por decisión libre e informada de los padres de familia. O sea que ahí se están lavando las manos con ustedes. Sí, usted que es padre de familia, que asistió esta mañana, con ustedes que se están lavando las manos, porque le están diciendo que su hijo se contagia o que su hijo se muere, es por una decisión libre e informada que usted tomó. Pero entonces vamos a preguntarnos, ¿cómo inicia el proceso? Siguiente gráfica. Inicia con la autorización del padre de familia, que primero no se llama consentimiento y mucho menos se llama informado. Quiero desengañarlos. Esa basura mentirosa que es que, no, que eso se llama consentimiento informado. ¿Quién le dijo eso a usted? El ignorante que le dijo eso a usted no tiene ni menor idea de qué es el derecho. El derecho clínico, médico, jurídico, habla de consentimiento informado es cuando a usted le van a hacer una cirugía peligrosa o de riesgo. Cuando usted viene con un accidente que su esposo borracho se estrelló, se acabó la pierna y el médico le dice a usted, bueno, mi señora, su marido el borracho se estrelló, se abrió la femoral, le acabamos de parar la hemorragia, le paramos la hemorragia, pero si en 4 horas no le hemos quitado la pierna, se la hemos amputado, lo va a matar la infección. Entonces usted escoja, borracho con pierna y muerto o borracho sin pierna y mocho. Escriba aquí su nombre y su huella en este consentimiento informado. Ah, usted nos trae su esposa embarazada, pero su embarazo fue de riesgo. Entonces le aclaro, toca hacerle una cesárea porque el niño viene cruzado y entonces su esposa es con un embarazo de riesgo, tuvo preeclampsia y hasta para vender. No le podemos entregar al niño o a su esposa, toca que elija uno de los dos.
Cuando elija, lo apunta acá en este consentimiento informado. Ah, señora, usted es la de Soacha, la que le enterraron el lápiz al niño en el ojo, la que aparece ahí en internet, que es de una noticia de que 2 niños se pelearon en un colegio oficial de Soacha y que el uno le enterró un lápiz al otro por estar jugando. Sí, señora, le tengo la mala noticia de que el ojito, la retina quedó destruida, el iris también, entonces el ojo no sirve para nada. El problema del ojo, mi señora, es que le puede generar una infección y si lo coge una bacteria, el cerebro queda a 16 milímetros, solamente 16 milímetros queda el cerebro del glóbulo ocular. Traduce que si le dejamos el ojo y se le infecta o le coge bacteria, le llega al cerebro y opción 1 le queda idiota, opción 2 se muere. La opción que le damos es, le sacamos el ojito para que le pongan una prótesis ocular o un ojito de vidrio o de plástico, o le dejamos el ojo que se le puede infectar, le puede llegar bacteria y puede matar a su hijo. Anote aquí y entonces firme con su huella. Eso es un consentimiento informado. Los colegios ni son clínicas, ni son hospitales, ni los profesores son médicos, ni virólogos, ni epidemiólogos, ni infectólogos, ni nada que se les parezca. Lo que tenía que decir ese tal consentimiento informado que tiene otro nombre. Eso se llama un acta de asistencia presencial al aula. Usted está dando el permiso, otorgando el permiso de que su hijo asista al aula bajo las condiciones que a usted le dan, o sea que se puede contagiar y que no hay garantía de contagio cero. Los protocolos de bioseguridad, por los mejores que se monten, no son garantía de contagio cero, y si no, entonces, ¿por qué se mueren los médicos y las enfermeras que llevan años de los años haciendo protocolos de bioseguridad? Lo que tiene que decir su consentimiento informado, supuestamente que lo llaman así, es el artículo 288 del Código Civil, o sea, recordarle que usted tiene la patria potestad. Recordarle que usted tiene el deber de cuidado, que es el artículo 2347 del Código Civil. Recordarle, padre de familia, que el artículo 17 de la Ley de Infancia dice es que usted tiene que velar por la vida y la integridad de su hijo. Recordarle a usted que el artículo 39, literal 1 de la Ley de Infancia, le dice es que usted lo tiene que proteger de toda actuación que lo lleve a la muerte o que lo lleve a unas lesiones personales. Y recordarle a usted que usted es parte de la comunidad educativa y de que usted tiene que garantizar la vida, la integridad y la dignidad de su hijo en el ámbito escolar, según el artículo 44, literal 4 de la Ley de Infancia y Adolescencia. En la siguiente gráfica, entonces, yo hago una pregunta. ¿Por qué razón en esas normas, en esas directrices, en esas resoluciones, en esas circulares conjuntas que saca el gobierno, nunca le hablan a usted del deber de cuidado? ¿Por qué se lo ocultan? ¿Por qué no le dicen a usted, padre de familia, siguiente gráfica, que la definición de patria potestad es el conjunto de derechos que la ley, cual ley, el Código Civil le reconoce a usted sobre sus hijos no emancipados? O sea, que usted responde por la vida de sus hijos, sean legítimos o no. Siguiente gráfica. Entonces usted se pone a pensar que el artículo 2347 del Código Civil, padre de familia, lo está metiendo en un problema civil que lo puede conducir a lo penal. Ay, ¿cómo así? Sí, vea, lea ahí. Si sabe leer, lea bien, lea bien. Así los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Lo dice el Código Civil, no lo está diciendo Joshua Germano. ¿Qué le está tratando de decir con eso? Que cuando habla de solidario, es que es cuando sus hijos están en la calle y cuando sus hijos están en su casa, responde usted. Pero cuando sus hijos están en actividades del colegio, responde la rectora. No dentro del colegio. No, yo nunca dije dentro del colegio, ni yo dije dentro de las instalaciones, porque eso no dice el Consejo de Estado. Yo no me voy a inventar basura, ni me voy a inventar nada de lo que le voy a decir hoy. No dice dentro de los colegios, dice es en actividades de los colegios. Ya lo voy a desengañar rápido. Ahí abajo dice, así los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. Y en la siguiente gráfica lo desengaña a usted. Le dice a usted, la sentencia del Consejo de Estado, que es el órgano de cierre en lo contencioso administrativo, 14869 del 7 de septiembre de 2004, porque de pronto por ahí hay algún padre de familia que sea abogado, o que está estudiando derecho, o que tiene algún conocimiento de derecho, o que es funcionario público y conoce norma, es importante que tome nota y vaya a busque esta sentencia. Es la sentencia 14869 del Consejo de Estado, que dice que los directores de los colegios y las escuelas responden del hecho de sus discípulos mientras están bajo su cuidado. Pero mire lo que dice acá, que este concepto del Consejo de Estado, en su primera parte, precisa cómo efectivamente el deber de cuidado compete a las instituciones educativas. Entonces reitera que los colegios son responsables.
pero viene y dice que abarca todas las actividades formales y no formales. Ahí es donde usted entiende que yo no estoy hablando del edificio, ni del colegio, ni de la parte física. Dice es que las actividades formales y no formales, que sean académicas, que sean recreativas y de cualquier índole, que la institución programe u organice con los estudiantes. O sea, la asistencia presencial, o sea, la asistencia a través de las tecnologías, a través de las radio o televisión, a través de las guías impresas, toda actividad que organice o programe el colegio con los estudiantes, la rectora responde. En el siguiente aparte, viene el Consejo de Estado, todavía no hemos terminado con el Consejo de Estado, dice que subsiste también, aunque no sea ejercida efectivamente, si el profesor se ausenta sin un motivo legítimo. Entonces, que el profesor es un borrachín y llega tarde a clase. Yo tuve un caso así el año pasado. El profesor era un borracho, no asistía a clase, llegaba tarde, la rectora no le llamaba la atención y resulta que el tipo un viernes se fue de farra y entre las 7 de la mañana y las 8 de la mañana que ese profesor borracho tenía que estar dictando la clase, dos pelados se agarraron allí en la localidad de Bosa, Bogotá, en la localidad de Bosa, se agarraron, se pelearon por una disque novia. Y cuando se agarraron y se pelearon por esa disque novia, el uno le metió 2 puñaladas al otro y lo mató. ¿Dónde estaba el profesor que tenía que estar en esa clase? Pues estaba borracho. Entonces ahí aplica que subsiste aunque no sea ejercida efectivamente, si ese profesor se ausenta sin motivo legítimo, o sea, no llegó a clase por estar borracho. Por otro lado, dice aquí que ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga, o sea, libre desarrollo de la personalidad y la patria potestad, que es el permiso que usted da para que su hijo vaya y se contagie y se muera en el colegio. Donde dice que el profesor es el primero que debe tener tanto la idoneidad para enseñar en un campo del conocimiento, como también para tomar decisiones del caso y prever es antes, ver, venidero. O sea, antes de que llegue, antes de que suceda el problema, el profesor lo tiene que ver y tomar decisiones que eviten ese peligro y que esas decisiones a que haya lugar permitan que el estudiante no se haga daño a sí mismo, o sea, no se contagie y que no le ocasione daño a algún compañero, o sea, que no contagie al otro o que no haya lesiones personales. En la siguiente gráfica yo le aclaro a usted, padre de familia, en esta mañana. Son las 10:27 de la mañana del 16 de abril de 2021. Estamos en vivo para los que quieren saber. El concepto 152 del 28 de diciembre del 2017, que proviene del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este concepto 152 del 28 de diciembre del 2017, dice que las instituciones y las autoridades tienen el cuidado y la responsabilidad de atención en los menores, que hay 3 tipos de maltrato infantil, padre de familia. Ojo, mire en dónde se le van a ir encima si su hijo se contagia o si su hijo se muere. Se le van a ir encima en lo penal, en lo civil y en daños y perjuicios. ¿Hay cárcel? Sí, de pronto sí. Vaya, mire el artículo 18 de la Ley de Infancia y después me dice que no. Artículo 18 de la Ley de Infancia, que va de la mano con este concepto y que dice que hay tres modalidades de maltrato infantil. El primero, que es el que está relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. En este caso, el coronavirus, en este caso, la pandemia, en este caso, la COVID-19, permite que haya lesiones personales o daño en el cuerpo del niño, incluso la muerte. Y en segundo lugar, un maltrato psicológico o emocional relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas, ofensas que afectan al niño mental y moralmente. Aquí quiero hacer una claridad. Por ahí salen disque especialistas, yo no sé especialistas en qué, yo no tengo la menor idea de especialistas en qué. Yo los llamo bufones de ocasión. Un bufón de ocasión es cuando usted contrata a un payaso de esos que viene y empieza a hacer burla y mofa y vende almuerzos. Y entonces el almuerzo a 10.000, el almuerzo a 10.000 y disfrazado de payaso. Esos son esos que salen a decir esas bobadas y a bufar esas estupideces. De que los niños se están volviendo locos en las casas y que se están volviendo retrasados mentales y que tienen un daño cerebral y que tienen un daño emocional que ya se van a suicidar. Esos bufones de ocasión no le explican a usted y usted tiene que analizar qué es peor, padre de familia. Usted tiene sentido de común, usted dice que es papá. Yo no sé si usted entienda qué es peor, tener a su hijo en la casa que está con el hermano, con la mamá, con el tío, con la abuela, con un núcleo familiar, o enviarlo a un colegio en donde usted lo primero que le dice, mi Álvaro, no se toca con nadie.
no se me llega a tocar con nadie porque ya sabe. Ay, ni con César, ni con César. Pero es mi mejor amigo, ni con César. Puede ser su mejor amigo, pero usted no me lo toca, no me lo abraza, no le da la mano. Nada de jugar con él. Todo el tiempo, 2 metros de distancia. Mamá, pero César es mi amigo, no mi enemigo. No, señor. César ahorita es su enemigo. ¿Qué tal que César esté contagiado? ¿Qué tal que venga usted y contagie y mate a su abuela? No, señor. O sea, usted va a asesinar a su abuela. No se me toca con nadie. Pero mamá, ni con César. Y en la ruta se me sienta solo. Pero mamá, ni siquiera ni con Sandra. Pero a mí me gusta, ni así le guste Sandra. ¿Qué tal que Sandra sea la contagiada y lo contagie? Es una orden. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿qué le causa más daño emocional al estudiante? ¿Estar en su núcleo familiar en la casa? ¿O estar en un colegio donde tiene que ver a todos los amiguitos como enemigos, que no se pueden tocar, que no pueden compartir, que no le puede dar un pedazo de la empanada, no le puede dar un poquito de su gaseosa, de su jugo, de su yogur, que no pueden compartir cotidianamente como dos verdaderos amigos? Usted use su sentido común. A mí no me interesa si usted tiene un doctorado o un magíster. Usted no necesita un doctorado y un magíster para tener sentido común. Usted nació con sentido común. Que no lo usen es otra cosa. Y un tercer maltrato infantil que aparece en este concepto 152 del 28 de diciembre del 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que habla del maltrato omisivo, que es el que le van a aplicar a usted, padre de familia, que se da cuando al niño usted lo deja en una situación de abandono o en una situación de descuido que le puede afectar su vida o su salud. ¡Ay, mentiroso! Bueno, entonces vaya, mire el artículo 39, literal 1 de la Ley de Infancia y después viene y me dice mentiroso. Artículo 39, literal o numeral 1 de la Ley de Infancia y Adolescencia. En la siguiente gráfica, entonces yo hago una pregunta para cerrar este bloque. Yo cierro este bloque haciendo una pregunta muy concreta. ¿Quién es el que autoriza si los educandos asisten o no? Pues los acudientes. ¿Quiénes son los que llevan del bulto jurídicamente? Pues los acudientes. Ay, pero el derecho a la educación. No, eso no me hable basura. ¿Quién le dijo a usted que el derecho a la educación es un derecho absoluto? ¿Quién le dijo a usted que el derecho a la educación está por encima del derecho a la vida? O sea, que usted va y lleva a su hijo muerto a que le den clases. O sea, son necrodocentes, o sea, le enseñan es a muertos. Yo no sé usted de dónde saca semejante aberración, incoherente, absurda, ilógica. Es más importante el derecho a la vida, siempre, que el derecho a la educación. Su hijo puede perder un año en la vida, pero no necesita perder la vida en un año. Sí, así como me escuchó, ¿sí la entendió? Se la repito. Su hijo puede perder un año en la vida, un año lectivo. Nadie se ha muerto por perder un año escolar. Nadie se ha muerto por perder un año escolar. Pero muchos sí se han muerto por coronavirus. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Que su hijo pierda un año en la vida o que pierda la vida en un año? Entonces le pasa a usted como por ahí una alcaldesa que yo conozco. Cuando una alcaldesa no tiene hijos, ¿qué le importa que se mueran la de los demás? Cuando usted no tiene hijos, a usted no le duelen los hijos de los demás porque usted no tiene el sentimiento de saber qué es papá, ni qué es mamá. Cuando usted tiene el sentimiento de saber qué es papá y qué es mamá, los hijos suyos y los de los demás también le duelen. En la siguiente gráfica emerge otra pregunta. ¿Se le informó de manera clara, precisa y suficiente a usted como padre de familia? ¿Sí le informaron a usted el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud? ¿Sí le informó a usted de manera suficiente? Siguiente gráfica. Allí en esa reflexión, usted llega y se pregunta, oiga, sí, a mí no me informaron nada de estos artículos que este señor está hablando. A mí como que me ocultaron información, a mí como que me indujeron al error. Siguiente gráfica. Entonces aparece un delito, que es en donde usted tiene que empezar a preguntarse por qué se les olvida contarle a usted lo del deber de cuidado, lo de la ley de infancia, lo de sus responsabilidades penales, civiles, administrativas, y entonces usted como padre de familia dice, pero entonces ¿en qué me metieron? ¿Qué me pusieron a firmar? Hay un delito que se llama el vicio del consentimiento, que aparece en el artículo 1508 del Código Civil y que señala respecto a unos vicios del consentimiento que son
de los que puede adolecer esa autorización que usted dio, que se llaman el error. Lo inducen a usted al error porque le ocultan información o porque omiten darle información. Lo inducen a usted al error o le vician el consentimiento y entonces usted está afirmando algo que usted no tiene ni la menor idea de que el único que va a responder por el contagio y la muerte de su hijo es usted. Nadie más le va a responder. Por fuerza es que yo cojo un machete o un revólver y le digo a usted, me da el favor y me firma aquí las escrituras de ese lote, o lo decapito acá o le clavo sus 2 tiros allá a su esposa. Eso se llama fuerza. Y por dolo es que yo tengo pleno conocimiento de que lo que estoy haciendo es ilegal. Presuntamente, repito, presuntamente es lo que están haciendo los secretarios de educación y algunos rectores. Saben perfectamente que lo están induciendo a usted al error, saben que están cometiendo un delito y les importa un pito. Ellos necesitan es que los estudiantes se mueran y se contagien. Siguiente gráfica, por favor. Por el contrario, el rector debe entender que si no informó de manera suficiente a los padres de familia, a los estudiantes, a cada uno de los miembros de la comunidad educativa, les está ocultando información a esos padres y acudientes y está induciendo al error, lo cual es un delito que está en los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal, que también se llama un vicio del consentimiento por error, artículo 1508 del Código Civil. Entonces, por eso, la rectora me trajo en esta mañana a mí, porque como yo soy experto en legislación educativa y en la parte jurídica, yo vengo a sacarlo a usted del error y vengo a hacerle la advertencia. Entonces ya la rectora quedó exculpada o eximida de responsabilidad, porque a través de esta charla, de esta conferencia, de este compartir con ustedes, la rectora, la coordinadora, la orientadora y la planta docente le están dando a conocer a usted todos y cada uno de los artículos de ley, donde usted sepa si realmente quiere enviar o no a su hijo a que se contagie y a que se muera, o que llegue a su casa y contagie a su mamá, a su hermano, a su sobrino, a cada uno de los familiares que tenga una comorbilidad. El vicio del consentimiento, repito, aparece en el artículo 1508 del Código Civil y la misma Corte Suprema de Justicia en su sala civil, porque tiene sala civil, sala penal y sala administrativa, son 3 salas, en la civil, que dijeron que es evidente que si el consentimiento está viciado por alguna de sus clases o modalidades, o sea, por el error, por la fuerza o por el dolo, el negocio jurídico sería ineficaz. En este caso, ese tal consentimiento informado que le entregaron a usted, pues eso es basura. Eso no sirve de nada porque usted está firmando algo en donde le ocultaron información, en donde le omitieron información, en donde lo indujeron al error. Ese negocio jurídico será ineficaz. Siguiente gráfica. Entonces debe entender usted que hay que ilustrar es al padre de familia, como padre de familia lo tienen que ilustrar, que el tal consentimiento informado es una figura clínica, médica y jurídica y que nunca de aplicación a la alternancia. Que el rector debe informar a los padres de familia con suficiencia. ¡Ay! ¿Quién lo dice? ¿Ese es Germano? No, no lo dice Joshua Germano, lo dice la Corte Constitucional en una sentencia que es la T de tutela 401 del 94, en donde usted, rector, tenía que haberle dicho allá a los padres de familia que presuntamente están violando el artículo 4, 11 y 44 de la Constitución Política, que el artículo 25 del Código Penal, el 368 y el 369 del Código Penal siguen vigentes, no han sido derogados, que el artículo 23, 47 y 288 del Código Civil siguen vigentes, y que usted, padre de familia, puede estar violando, presuntamente está violando, presuntamente es un violador de los artículos 8, 9, 10, 14, 17, 18, 20 literal 1, 39 literal 1 y 44 literal 4 de la Ley de Infancia. Pero a mí eso no me lo dijo la Secretaría de Educación, pues están induciéndolo al error. Pero a mí no me lo dijeron allá en la alcaldía, lo están induciendo al error. Pero yo no se lo he visto allá a la ministra de Educación en ninguna de las entrevistas, lo están induciendo al error, le están ocultando información. A usted le tienen que aclarar es que el artículo 44 de la Constitución se redactó la vida, la salud y la integridad personal en un primer orden, en un primer renglón, y el derecho a la educación lo redactaron en número 10 de relevancia. A menos que usted no haya ido a una primaria y no sepa leer, o sea que es una persona analfabeta, que no sabe leer, pues usted se habrá dado cuenta que el derecho a la educación está en el número 10, y el número 10 nunca va a estar por encima del número 1, a menos que usted no haya ido a una primaria. A este punto, conclusiones. Es el padre de familia en uso de una atribución que se llama la patria potestad quien decide enviar a su propio hijo o a su propia hija al contagiarse al colegio.
porque lo sustenta en el artículo 288 del Código Civil y violando presuntamente el deber de cuidado del artículo 2347 del Código Civil. En segundo lugar, segunda conclusión, ¿quién le dijo a usted que un protocolo de bioseguridad es garantía de contagio cero? El que le diga que un protocolo de bioseguridad le garantiza contagio cero, si es el rector, que se lo firme en una circular con huella. Si es el alcalde, que se lo firme en una circular o en una resolución o en un decreto con firma y huella y membrete de la alcaldía. Si es un secretario de educación, que se lo haga con firma y membrete de que le garantiza que un protocolo de bioseguridad es garantía de contagio cero. ¿Y quién le dijo a usted que dice que la vacuna es contagio cero? ¿Quién le dijo a usted? Lo único que yo quiero que usted reflexione en esta mañana, no me voy a poner en debates, a mí no me interesan los debates, yo no debato con nadie. Usted se puede analizar y le dice, venga papi, pero le aplicaron la vacuna, entonces ¿por qué sigue usando tapabocas? ¿Luego no está vacunado? ¿Luego no quedó inmunizado? Venga papi, pero si a usted le aplicaron la vacuna, ¿usted por qué se está guardando en cuarentena? Vaya, siga vendiendo sus confites, vaya, salga y venda su frutica, vaya, siga vendiendo las cositas. ¿No dice que usted ya está vacunado? Venga, papi, pero si a usted lo vacunaron, ¿por qué lo meten a cuarentena? Si usted ya está vacunado, está inmunizado. Entonces usted se pregunta si eso realmente es una vacuna o simplemente es una experimentación con humanos. Ahí le dejo como la inquietud. Y por otro lado, no le garantiza contagio cero, eso es basura. Pero el que le diga que sí, pues que se lo haga por un documento escrito. Note usted, siguiente gráfica, ya para ir cerrando, note usted que nunca nombran la ley 1098 del 2006 en sus decretos y resoluciones, no las nombra la ministra, no las nombra el alcalde, no las nombran los gobernadores, no las nombra el Ministerio de Salud, una vaina rarísima. Tienen es que enseñarle a usted primero la ley de infancia y ellos acuden a violar el deber de cuidado y a desconocer la ley de infancia. Siguiente gráfica, por favor. Entonces usted entiende que cuando no le nombran nunca la ley de infancia y adolescencia en esos decretos, resoluciones y circulares conjuntas, algo están escondiendo. Cuando yo a usted no le doy a conocer un artículo es porque ese artículo de pronto se me viene encima a mí. Entonces yo le estoy ocultando la información, yo lo estoy induciendo al error. Siguiente gráfica, por favor. Usted tiene que entender que el artículo 17 de la Ley de Infancia y Adolescencia dice taxativamente: los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano. Ahí no dice los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a morirse y a contagiarse, a una mala calidad de vida y estar en una clínica o en una UCI y a un ambiente enfermo lleno de coronavirus, bacterias y virus. Ahí no dice eso. Ahí no dice eso. Siga violando usted el artículo 17 de la Ley de Infancia por estarle creyendo allá a su ministra. En el siguiente gráfico aparece el artículo 18 de la Ley de Infancia, que también le van a aplicar a usted cuando su hijo se contagie o se muera, que dice que hay un derecho a la integridad personal. Y mire lo que dice el primer renglón: los niños, las niñas y los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos. ¿Contra qué? Contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico. Yo no sé si usted sabía que el coronavirus ha causado muertes, no lo sé. No sé si usted sabía que el coronavirus causa daño o sufrimiento físico, que los deja enfermos del corazón, que los puede dejar idiotas, que los puede dejar parapléjicos o con otro tipo de secuelas pulmonares. No sé si usted sabía, y que esta tercera cepa del tercer pico está atacando a los adolescentes y a los niños. No sé si usted sabía. Lo que sí le puedo decir es que para los efectos de este Código de la Infancia y la Adolescencia se entiende por maltrato infantil toda forma de descuido, omisión y trato negligente por parte de sus padres o representantes legales o cualquier otra persona. Cualquier otra persona son rectora, coordinador, orientador y profesor. Siguiente gráfica. En la siguiente gráfica lo quiero ilustrar y desengañarlo. Dice claramente que la familia tendrá unas obligaciones, artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¡Ay, yo no me sé eso! Pues eso es su problema, porque el desconocimiento de la ley no lo exime de cumplirla. ¿Quién le dijo a usted que porque usted no se sabe la Ley de Infancia, entonces no se la van a aplicar? Y ha tenido usted 15 años para leerla, porque esta ley es del 2006. O sea que en 15 años usted no ha tenido ni tiempo para leer la Ley de Infancia. Pues eso no lo exime. Dice aquí, ahí se lo puse un poquito pequeño y subrayado por si no trajo las gafas, que usted lo que tiene es una obligación como familia de proteger a su hijo contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. Ahí no dice que usted tiene la obligación de mandarlo a que se contagie y que se muera. Ahí no dice por ningún lado. Y por otro lado,
En la siguiente gráfica sí me voy a detener un poquito, no voy a ir tan rápido, se la quiero explicar bien no solo a la rectora, a la orientadora, a la coordinadora, a los profesores, a los asistentes, a las personas que están escuchando esta disertación. La ley 1098 de noviembre 8 del 2006, o ley de infancia y adolescencia, que lleva 15 años en vigencia, en su artículo 44 habla de unas obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Cuando una ley le dice a usted que eso es obligatorio y usted es un funcionario público, rector, profesor, orientador o coordinador y usted no lo cumple, se llama prevaricato por omisión y no le da sino de 4 a 7 años de cárcel. Tranquilo, solo son 4 a 7 años de cárcel, eso se pasa rápido. Y entonces, aquí lo suben al bus de la responsabilidad. ¿Qué les dicen? Dicen los directivos, entonces ya subió al bus de la responsabilidad al rector y al director rural, tanto de colegio oficial como privado. Ahí no dice por ningún lado, solo a los directivos oficiales, no, ahí dice los directivos, o sea, aplica para todos. Colegio privado, oficial, sabatino, nocturno, por ciclos, etcétera. Todo lo que tenga menores de edad ya sabe. ¿Universidades? Sí, señor, los que tienen allá menores de edad en las universidades que creen que es que eso no se cumple. Vaya y demande a ese rector de esa universidad porque su hija menor de 17 años, que está en segundo semestre de contaduría, se contagió. Usted tiene que ir a demandar. Después dice los docentes de los establecimientos académicos, o sea, ya subió al bus a todos los educadores. ¡Ay, soy orientadora! No, señora, usted es una docente con funciones de orientación. ¡Ay, soy coordinadora! No, señora, usted es una docente con funciones de coordinación. Ya la subieron al bus. Y después dice, y la comunidad educativa en general. Pero entonces usted pregunta, bueno, ¿y en dónde aparezco yo como papá? Usted, man, aquí metiéndome cuentos, embaucándome. Está igual que el Ministerio de Educación, hablándome basura y embaucándome. No, ya ahorita lo desengaño, tranquilo. Primero le voy a decir cuál es su responsabilidad y después le digo en dónde es que aparece. En el literal o numeral 4 tiene un verbo rector que se llama garantizar. Solo 6 personas tienen que garantizar. ¿Hay tan poquitas? Sí, solo 6, vean. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Eso suman 6. Esas 6 personas tienen que garantizar, ¿a quién? A los niños, las niñas y los adolescentes. En este caso, los niños y las niñas son sus hijos, que son menores de 12 años. Los menores de 12 años se llaman niños y niñas. Y los adolescentes son de 12 a 18 años. Y los de primera infancia son de 0 a 7 años, para que usted sepa la división. ¿Dónde la encuentra? En el artículo 3 de la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué les tiene que garantizar ustedes a esos niños que son sus hijos? El pleno respeto, ahí no dice la mitad del respeto, 3/4 del respeto o 1/4 del respeto. Ahí no es como la Secretaría de Educación de Bogotá salió a decir, ay, es que nosotros sabemos que se van a contagiar, pero son unos poquitos. Ahí no dice ningunos poquitos, ahí dice el pleno respeto. Entonces esa señora se nota que llegó a Secretaría de Educación y nunca se leyó la Ley de Infancia. ¡Qué vergüenza! No sé cómo llegó a Secretaría de Educación. Y viene acá y le dice el pleno respeto ¿a qué? Se lo subrayé. A su vida y a su integridad física dentro de la convivencia escolar. La pregunta del millón es, si sus tales protocolos de bioseguridad son basura y no le garantizan contagio cero, pero aquí le están diciendo a usted que garantice el pleno, su sentido común lo guía. Ahí yo le estoy diciendo qué dice la ley y la basura que le están hablando. En la siguiente gráfica, yo ahora sí le explico, ay, pero es que nunca aparecemos ahí los papás. No, sí aparecen. Espere, tranquilo, no coma ansias, despacio. La ley 115 del 94, en su artículo 6, habla de la comunidad educativa. Y dice que de acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos en los términos de la presente ley. Y subrayé, la comunidad educativa está conformada ¿por quién? Por los estudiantes y los educandos. Después por los educadores. Luego por los padres de familia. Ay, ya sé dónde entro yo. Sí, ahí entra usted. Ahí entra usted, sí. Y en el artículo 44, literal 4 de la Ley de Infancia también entra. De 4 a 7 años de cárcel. No se preocupe, eso es rápido que se pasan. Y fuera de eso dice acá que los acudientes de los estudiantes, por si usted no es el papá biológico o por si usted no es el papá adoptivo, pues usted es el acudiente, o sea, la abuela, la tía, la prima, la hermana, la que lo matriculó o el que lo matriculó. Además, los egresados, o sea, los exalumnos, los directivos docentes, o sea, la coordinadora y en algunos casos dicen que directivos también los orientadores. Y
Los administradores escolares, o sea, los señores administrativos, o sea, la señora secretaria, el señor pagador, el contador, el señor celador o guarda, ellos son los señores de administrativos o servicios varios. Esa es la comunidad educativa. Siguiente gráfica. O sea que todos están subidos al bus de responder. ¿Por qué? Porque el artículo 25 del Código Penal sigue vigente. No se ha fallecido de coronavirus ni se ha infectado. El artículo 25 del Código Penal dice que usted comete el delito por acción o por omisión. En la siguiente gráfica, le aclaro que el artículo 368 y 369 del Código Penal, rectores, orientadores, profesores, coordinadores, padres de familia que asistieron esta mañana, los desengaño y los ubico. A usted le siguen dando de 4 a 8 años de cárcel por violación de medidas sanitarias. Sigue vigente. ¡Ay, mentiroso! Vaya, mándele el derecho de petición al personero municipal y pregúntele, venga, papi, ¿cuándo fue que la Secretaría de Educación derogó los artículos 25, 368 y 369 del Código Penal? Es que de pronto yo como rectora me puedo estar metiendo por ahí en un baile y entonces me van a dar de 4 a 8 años de cárcel por el 368 del Código Penal. O me pueden estar dando de 4 a 10 años de cárcel por propagación de la epidemia. Y me puede pasar lo mismo que allá la rectora esa de Manizales, que ya tiene 27 contagiados, o de los 5 colegios de allá de Bogotá, que ya suman 74 contagios, o de los de Barranquilla, que ya son 3 colegios y ayer se murió un rector, una coordinadora y un orientador regalados, sí, regalados, se regalaron allá a la alternancia, les dio coronavirus y fallecieron. ¿Por qué se tiene usted que regalar para ir a cumplirle los caprichos corruptos, oscuros, baladíes que tiene el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud? ¿Por qué tiene que enviar usted a sus hijos a que se contagien y se mueran? Yo no entiendo esa percepción que usted tiene de deber de cuidado, no tengo la menor idea. Siguiente gráfica para ir culminando. ¿Cuáles son los fines del Estado realmente? ¿Cuáles emergen como los fines del Estado? ¿Por qué le están ocultando información a los padres de familia? ¿Por qué existe ese vicio de consentimiento? ¿Qué están ocultando? Siguiente gráfica. ¿Por qué no le están diciendo a los padres de familia que el Estado tiene que responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y que sean causados por la acción o la omisión de autoridades públicas? Autoridades públicas es, le aclaro, el ministro, la ministra, el gobernador, el alcalde, el secretario de Educación y los rectores oficiales. ¿Por qué le ocultan eso? ¿Por qué le ocultan a usted que cuando condenen al Estado por reparación patrimonial de daños y perjuicios que hayan sido consecuencia de la conducta dolosa? Dolosa es que tiene el dolo, o sea, la intención, sabe perfectamente lo que está haciendo. O sea, usted es presuntamente un secretario de Educación, usted presuntamente sabe perfectamente qué está haciendo. Usted sabe perfectamente que está enviando a los pelados a que se mueran y se contagien. O gravemente culposa, o sea, que usted sale con el cuento de que yo no sabía. Y entonces llegan y le dicen, no, papi, ¿cómo así que usted no sabía? Si es que el desconocimiento de la ley no lo exime. Con esa historia no, mijo, con esa no es. Y entonces el Estado viene y repite contra usted los 900 a 1.200 millones de pesos que vale esa demanda. ¿Dónde lo dice? Pues en el artículo 90 de la Constitución y también en la ley 678 del 2001. Y en la penúltima gráfica le aclaro que yo no sé por qué le ocultan el artículo 91 de la Constitución a los padres de familia. No les hacen saber a los padres de familia, a usted, que en caso de una infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, es decir, en esa infracción manifiesta o delito que están cometiendo contra un precepto constitucional que es el derecho a la vida, a la salud y a la integridad personal de menores de edad, el mandato superior, o sea, el mandato que le dio la ministra a los entes territoriales a los alcaldes a los secretarios de educación y los secretarios de educación a los rectores. Mire lo que dice ahí en rojito. El mandato superior, o sea, el mandato, la orden que le dieron legítima, no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. ¡Ay, van a demandar a la rectora! Sí, van a demandar a la rectora en 4 o 5 años, cuando empiecen las demandas contra el Estado por las muertes y los contagios, le van a repetir a la rectora, sí señor. Así la rectora esté cumpliendo una orden legítima.
ojalá no se haya eximido la rectora, ojalá no se haya eximido la coordinadora, ojalá no se haya eximido la orientadora, ojalá no se hayan eximido los profesores. Ay, nosotros los padres de familia, ojalá hayan enviado a sus hijos a contagiarse. Ahí a cada uno le toca el pedacito de la torta. Y, por último, pues tengo que aclararle que el artículo 4 de la Constitución sigue vigente. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales. ¿Cuáles son las constitucionales y cuáles son las más relevantes? Siguiente gráfica. La más importante, con la que yo me tengo que despedir. El artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. Eso no es que se van a contagiar unos poquitos, que sí sabemos que se van a contagiar. Ahí no dice el derecho a la vida es inviolable para algunos poquitos y para otros no. El balurdo, el ignorante, el locuaz que le salga con esa basura, usted le dice, venga papi, usted es un funcionario público y no conoce la Constitución de Colombia. O sea que desde el 91 usted no se lee la Constitución, papi. ¿Usted no sabía que el derecho a la vida es inviolable? Lo sé yo que soy un padre de familia analfabeto y no lo sabe usted que es funcionario público. No, papi, ¿dónde estamos? Y por último, le explico el artículo 44 de la Constitución y me despido. Escúcheme bien. El artículo 44 de la Constitución que habla de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo han utilizado algunas secretarías de educación de manera dolosa, irresponsable y mentirosa para inducir al error a los padres de familia. Vamos a hacer un ejercicio en donde usted, así sea analfabeta, usted va a entender. Tranquilo, que a mí me gusta explicar en un lenguaje tan sencillo que cualquier persona me entienda. Si usted necesita que yo le hable en términos de abogado, también tranquilo que yo lo desengaño. En términos técnicos también le puedo hablar. Y entonces le hablo de las tutelas que tienen efecto erga omnes y de las tutelas que tienen efecto obiter dicta, y yo le explico las 7 causalidades que tienen. Entonces usted dice, oye, ¿ese tipo qué? No, yo le explico a usted sencillo. A mí me gusta ser un lenguaje sencillo en el que cualquier persona me entienda, para que usted no diga, ay, yo no le entendí. De toda esa charla que dio ese tipo en esa hora, yo no le entendí sino el nombre, que es que Joshua Germán, y ni siquiera es Germán, es germano. O sea, no me entendió, fue nada. El artículo 44 de la Constitución, mire la primera línea. Son derechos fundamentales de los niños. Y en primera línea, mire la primera línea, lo puse un poquito más grande a ver si no trajo las gafas. La vida está en primer lugar, la integridad física está en segundo lugar y la salud está en tercer lugar. O sea, esos 3 son los primeros que usted tiene que proteger. Vida, integridad física y salud. ¿De quién? Pues de los niños, niñas y adolescentes o de sus hijos. Después, cuarto lugar, seguridad social. Quinto lugar, alimentación equilibrada. Sexto lugar, un nombre y nacionalidad. Séptimo lugar, tener una familia y no ser separado de ellas. Octavo lugar, el cuidado. Y noveno lugar, el amor. Y en 10º lugar, dizque la educación. O sea que es más importante, escúcheme bien, más importante que la educación, darle amor, cuidarlo, tenerle una familia y no separarlo de ella, darle un nombre y una nacionalidad, que usted le tenga alimentación equilibrada, que usted lo tenga afiliado a la seguridad social, que usted le brinde salud, que usted le brinde integridad física y que usted le brinde vida. Y en 10º lugar, educación. No sé de qué basura me hablan ustedes que es que el derecho a la educación está por encima de la vida. No sé qué es lo que leen, no sé qué analfabetos son los que se pusieron a inventarse esa mentira. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y para despedirme, ahí le dejo esta última gráfica. Le recuerdo a usted, padre de familia, por los daños y perjuicios que cometa a su hijo. Ay, pero tiene 7 años. Pero yo vi un niño matar a otro de 7 años. Y precisamente en la localidad de Soacha, hace 3 años, en un jardín infantil, usted encuentra la noticia, tranquilo. Ahí en Google, usted busca la noticia. Niño mata a compañerito de colegio, colegio de Soacha. Ahí en Google, ahí aparece, tranquilo, eso no se desengañe rápido. El niño de 7 años se agarró con otro en un jardín por un muñeco y no tuvo ningún problema en meterle 2 patadones y lo tumbó por una escalera. Con 2 puntapiés, con 2 patadas que le metió. Lo hizo caer por la escalera y el otro niño se desnucó. Y el niño tenía 7 años. Adivine quién paga ese muerto.
Ay, los papás, sí, los papás. Los papás. Ay, ¿quién lo dice? Lo dice el Código Civil, ahí está en el último gráfico, artículo 2348 del Código Civil, responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Eso no es que su hijo va al colegio a hacer lo que le da la gana o que usted cree que porque usted lo matriculó, él es el emperadorcito del colegio. Le aclaro que su hijo no es el único depositario de derechos, su hijo no es el único sujeto de derechos del colegio. Todos los niños tienen los mismos derechos. Artículo 13 de la Constitución. A menos que usted esté por encima de la Constitución, o sea, marciano, todos los niños del colegio tienen exactamente los mismos derechos. Eso allá no hay niños con 4 brazos ni con 3 cabezas. Todos tienen los mismos derechos. No tiene por qué su hijo ir allá a violarle los derechos a sus compañeros, porque los padres serán siempre responsables. Oído, oído, léalo ahí. Los padres serán siempre, ahí no dice 3/4, la mitad, 1/3. Los padres de familia serán siempre los responsables del daño causado por las culpas, o sea, que no tuvo la intención, pero también por los delitos cometidos por sus hijos menores y que conocidamente provengan de una mala educación, o sea, que usted no le enseñó a respetar a sus compañeros, no le enseñó a respetar a los profesores, no le enseñó a respetar la autoridad, o de unos hábitos viciosos que usted le ha dejado adquirir. O sea, que él le pega a los primitos, a los hermanitos, como decía una delincuente un día, una madre de familia un día. Ay, no, él le pega a los amiguitos y eso es normal, eso allá él coge a los primitos y les da puños, patadas, mordiscos, pellizcos, eso es normal, ¿no es que eso es niños? Y yo decía, ¿esta delincuente de dónde salió? ¿Cuándo fue que esa señora salió del Buen Pastor? ¿Quién le dijo a usted que su hijo tiene que estar dándole puños, puntapiés, mordiscos, pellizcos a los demás compañeros y que los demás compañeros se tienen que aguantar? De pronto el otro pelado no se le aguanta, le mete un puño o una patada, lo desnuca, lo fractura y ahí sí no le va a gustar. Y entonces de pronto usted se enfrenta o se mete en un problema de que el otro papá del niño agredido es por ahí de esos delicados. Cuando yo le digo delicados, usted me entiende. Son de esos que no van a poner allá denuncias a la policía, ni se van a poner allá a dar quejas en el colegio, sino que va y lo busca al barrio y le dice, venga papi, que es que conmigo no es así. Yo sí le enseño cuántos pares son 3 moscas. Y ahí va a tener usted el problema. Entonces mi consejo es, tome buenas decisiones, tome buenas decisiones. ¿Por qué? Porque si usted no toma buenas decisiones lo van a inducir al error, que es un delito. Siguiente gráfica, no lo voy a leer, solamente se lo dejo ahí para que lo analice. Inducir al error es un delito, Código Penal artículo 182, se llama constreñimiento ilegal. El siguiente artículo es el 183, tiene unas circunstancias de agravación, están en la siguiente gráfica, artículo 183 del Código Penal. Cuando el agente abuse de su superioridad docente laboral o similar, o sea, cuando un rector, coordinador, orientador lo induzca a usted al error y le diga mentiras, ya sabe que lo tiene que denunciar es penalmente. Y que un delito es constreñir, el que constriña a otro a cometer una conducta punible. Siguiente gráfica. Cuando a usted lo constriña a que usted le cause daño a su propio hijo, cuando usted lo induzcan al error, cuando le oculten información, cuando usted le causen un daño a su hijo, pues usted ya sabe que el artículo 184 del Código Penal a usted lo defiende porque no lo pueden constreñir a cometer una conducta punible que en este caso se llama maltrato infantil. Muchas gracias por haberme invitado. 11:02 minutos. Me pasé 2 minutos del tiempo que me habían brindado. Ofrezco excusas por los 2 minutos. 11:03 minutos de la mañana del 16 de abril del 2021. Ahí aparece mi número de WhatsApp. Es 305-416-0114. Ese es mi número de WhatsApp. No me llame porque no le voy a contestar. ¡Ay, arrogante! No, no es que sea arrogante. Es que generalmente estoy dictando estas capacitaciones y no voy a dejar tirada la capacitación por responderle la llamada a usted. Entonces usted me escribe al WhatsApp y yo con gusto puedo resolverle las inquietudes que usted tenga. Le habló Joshua Elaya Germano. Yo soy director nacional de pedagogía de Edúcate para Educar, una empresa privada que tiene 5 abogados, cada uno magíster, uno con doctorado, y yo soy el perito experto, yo soy el que menos sé, yo soy ahí el neófito, el bobito, el que lleva no más 16 años en este tema y solo he escrito 18 libros, no más 18, todavía me faltan muchos por escribir, si no me mata este coronavirus. Entonces, que mi Dios los bendiga, gracias por su asistencia y sobre todo gracias de verdad por ser buenos padres, porque sacar tiempo para este tipo de reuniones determina que usted realmente está comprometido con la educación de sus hijos. Gracias a la profe María Fernanda Abril, la rectora,
gracias a la profe Sonia Vázquez, coordinadora, gracias a la orientadora que ya nos conocemos de otras actividades. Muchísimas gracias por invitarme. Espero haber sido útil. Muchas gracias a ti, Joshua, por el tiempo y por venir a acompañarnos el día de hoy a dar tan valiosa información a nuestras familias. Tenemos muchos comentarios en nuestro chat. Una mamita muy insistente me dice, por favor, pregúntale. Bueno, esta mamita pregunta a mi Joshua, ¿y si por alguna razón los muchachos tienen alguna condición de salud reportada médicamente, se puede en la institución no dejarlo participar en la alternancia? Bueno, yo tengo que aclarar una cosa aquí que no está en las gráficas porque por cuestiones de tiempo ustedes deben entender. Esta es una capacitación que yo dicto más o menos en 3 horas para los docentes y los orientadores y coordinadores. Los que han estado en mis capacitaciones lo saben, son de 3 horas. Pero voy a resumirle la respuesta a la mamita. Escúcheme bien, mi señora. Hay unos agentes de comorbilidad que están en el decreto 666 del 2020. Esos son, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, el asma, por ejemplo, el EPOC, problemas respiratorios, que su niño tenga una condición cardíaca, es decir, que tiene, por ejemplo, un soplo, lo que llaman un soplo, que no se llama soplo, sino una estenosis valvular aórtica, que su niño tenga, por ejemplo, de la rinitis, que tenga cualquier problema pulmonar que le pueda afectar y que lo ponga en riesgo, o que haya tenido una cirugía de corazón abierto, o que haya tenido una cirugía de los pulmones, eso lo pone en riesgo. Entonces yo quiero hacer una claridad muy puntual. Para todos los padres de familia que asistieron, escúchenme muy bien, hay 24 artículos, rectora María Fernanda Abril, profesora Sonia Vázquez, señora orientadora, hay 24 artículos legislados y vigentes, 24. 13 están en la ley 115 general de educación, 13 artículos, y otros 11 están en el decreto 1075 del 2015, que dicen que perfectamente usted puede durar todo el año legitimado, válido, legal, en la presencialidad asistida por las tecnologías. Traduce que todos los estudiantes que requieran hacer el trabajo remoto desde la casa, lo pueden hacer. Ni es ilegal, ni están violando ninguna ley. Si la mamita necesita y anotó mi WhatsApp, usted me escribe, mi señora, y con gusto yo le regalo los 24 artículos. Y usted solamente los tiene que citar. Profesora María Fernanda Abril, mi hijo tiene comorbilidad y además estos 24 artículos me facultan a mí para que él esté en presencialidad asistida por las tecnologías, porque yo ni de riesgo lo voy a mandar a morirse al colegio. Pero tampoco puede perder el año porque ustedes me tienen que garantizar una educación. Pero la educación que ustedes me tienen que garantizar es educación de calidad, no educación de porquería que me va a contagiar y que me va a matar a mi hijo. Porque ¿cómo así que yo lo mando a que se eduque y ustedes me lo devuelven muerto? Entonces por ahí no es, por ahí no es. Entonces les aclaro que hay 24 artículos absoluta, total y radicalmente vigentes, Ley General de Educación 115 del 94 y Decreto 1075 del 2015, que avalan la presencialidad asistida por las tecnologías. Si lo necesita la rectora, la profe Sonia o la orientadora, me lo solicita, que yo con gusto se los regalo, porque ustedes tienen que conocer esa legislación educativa. Esa es la respuesta, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, hay muchos comentarios diversos. Les agradecemos a todos por sus comentarios. En la diferencia está la riqueza y estos son espacios de construcción participativa también, en donde nosotros también enseñamos a nuestros hijos, como dices tú, Joshua, en algunas de tus capacitaciones, tome lo bueno, deje lo malo, ¿cierto? Y tome lo bueno que le ayude a cuidar y a proteger a su hijo, ¿cierto? Entonces, qué bueno tener comentarios diversos, qué bueno tener la participación de las familias, comentarios en el chat, como yo personalmente no enviaría a mi hija al colegio a exponerla y a exponer a mi familia. Mil gracias por dar esa charla constructiva para aprender la ley y obligación de nosotros los padres y debemos y saber qué debemos hacer. Dios los bendiga. Es mejor virtual, de otra mamita en el chat. Entonces, bueno, mi Joshua, yo creo que para cerrar, yo sé que tú lo expresaste, lo explicaste a lo largo de tu conferencia, muy puntual, muy concreto, pero entonces tenemos este contexto.
Esta enfermedad, este virus que tenemos en este momento, esta pandemia, tiene diversas formas, ¿no? Están las personas, niños, niñas, adolescentes, adultos, persona mayor, asintomáticos, los que presentan síntomas, pero se pueden controlar en casa, ¿sí? Dan para el dolor de cabeza el medicamento respectivo, para el dolor de estómago, para toda la sintomatología que va surgiendo y se hace manejo en casa. Los que por alguna razón médica y particular llegan a la UCI y requieren respirador, pero pues gracias a Dios logran salir avante con todas las secuelas. Claro que sí, esto no es entrar a una UCI y durar una semana con un respirador que de por sí ya es muy complejo, sino lo que pasa después del proceso de recuperación. Y están las personas que lamentablemente llegan a esta condición, pero no logran sobrepasarla y mueren. Versus algunos papitos que en ocasiones en el discurso nos refieren, no, pero es que yo no tengo con quién dejar los niños en la casa, dígame qué tengo que firmar, yo lo firmo y lo mando al colegio, ¿sí? Independientemente de autorización, consentimiento, en fin. Impulsados por ese discurso o esa posición, tengo que trabajar, no tengo con quién dejar a mis hijos, que se queden en el colegio y bendición. Por otro lado, en este mismo contexto tenemos la realidad de nuestro sistema de salud, ¿cierto? Ya tú bien nombraste las cifras, hay diferentes zonas que ya están en alerta roja, las capacidades de las UCIs, pero aparte de eso están también los costos que implica la atención, ¿sí? Algunas veces por este sistema, algunas familias tienen que pagar cuotas moderadoras, procedimientos, ¿cierto? No solamente durante el momento del contagio, sino por las secuelas, ¿sí? Que quedan debido a las implicaciones que tiene médicamente este virus y que pues los médicos saben más en este tema. Y nosotros también, ya de manera personal, tú lo sabes, hemos acompañado procesos de duelo ante la pérdida de un hijo. Son procesos muy complicados, muy dolorosos. Entonces, en este contexto, surge la pregunta, ¿y si a mí me pasa eso? Porque nadie está exento de que no le pase. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, si a mí me pasa eso, si a mi hijo le pasa eso, preguntan las familias, ¿quién me responde por mi hijo? Yo sé que tú lo explicaste, pero para resumirle a la familia, ¿yo a dónde me voy a ir a que me respondan por la vida de mi hijo? ¿Sí? A que me den respuestas. ¿Qué hago? ¿Quién responde? Bueno, lo primero, el sistema educativo colombiano es una defecio que nunca tuvo en cuenta que los colegios no son guarderías. La posición socioeconómica y psicosocial de muchas familias está en un estado de vulnerabilidad tal que si la mamá vive sola y tiene que ir a trabajar, ¿quién cuida a los niños? Y los niños se tienen que cuidar solos. Eso genera un proceso de, digamos, de manutención y de cuidado que queda libre a la expensa ¿de quién? De nadie. ¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto? Para eso está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se nutre con mis impuestos, que se nutre con mis dineros, que se nutre con toda la plata que le llega de Alianza Internacional. Y ellos son los que tienen que formar estos comedores comunitarios y estos hogares de cuidado. Recuerde que así usted sea una señora que trabaja como meretriz o en la prostitución, para ellas también les armaron unos jardines infantiles especiales y estas son señoras que trabajan 18 horas al día en el ejercicio de la prostitución y allí les cuidan a sus hijos. Luego entonces es que ustedes padres de familia empiecen a pelear duro y a reclamar esos derechos de, bueno, ¿y la guardería para mis hijos qué? Porque es que el colegio es una cosa y la guardería es otra. Yo no sé por qué los padres de familia confunden que el colegio es una guardería. No, 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 no. El colegio no es ninguna guardería. Usted va al colegio es a recibir educación. No, cuidado, para eso son las guarderías. Por eso se llaman guarderías. Y entonces allí es donde tienen que aplicarse otras medidas y las alcaldías son las que tienen que meterse la mano del dinero, el bolsillo y sacar y decir, venga, hay que montar unas guarderías porque se necesita para estos padres de familia. En segundo lugar, ¿quién responde penalmente? Pues si la rectora no se eximió, la rectora. Si no se eximió la coordinadora, pues la coordinadora. Y si no se eximió la orientadora y el docente, pues ellos van a responder. Si ustedes se eximieron sobre el artículo 32 del Código Penal, repito, artículo 32 del Código Penal, y si usted se eximió sobre el artículo 2347 del Código Civil, pues rectora, orientadora, coordinadores y profesores se salvaron o salvaron su pellejo. Pero si no se eximieron, pues responden. Y en el otro caso responden los padres de familia.
se le va a lavar las manos el ministerio porque el ministerio le va a decir, a ver papi, ¿usted con quién firmó la matrícula? ¿Con el ministerio o con la rectora? No, pues con la rectora, y la rectora se eximió, entonces perdió. En segundo lugar le va a decir, a ver papi, ¿quién fue el que tomó la decisión de mandar al niño allá al colegio? ¿La rectora o usted? No, pues yo, entonces perdió. O sea que por A pierde el papá, por B pierde el papá y por C pierde el papá. ¿Qué tiene que hacer usted, mamá, que vive sola, que tiene 5 hijos y que trabaja? Usted tiene que presentarse a la personería municipal y decirle al personero, venga papi, son funciones del Estado brindarme a mí una vida digna y una protección y amparo de mis hijos. ¡Ay, le quitamos la custodia! No, yo no estoy diciendo que entregue la custodia. Yo estoy diciendo es que ustedes me ofrezcan a mí una guardería para mis 5 hijos, porque si yo no trabajo, ¿quién entonces? ¿Y de qué comemos? Entonces, fíjese lo que decías tú como orientadora. Del discurso tome lo bueno y deseche lo malo, porque si usted es una persona capciosa, inteligente y tiene sentido común, usted a la hora que estuvo conmigo, 1 hora y 3 minutos, usted nunca me escuchó decir a mí, es que yo pienso, es que yo opino, es que yo creo. No, yo no necesito ni pensar, ni creer, ni que yo diga. Es que la ley se lo dice a usted. Entonces, si usted quiere converger o quiere discutir, discuta con la ley. Conmigo no es. Usted no tiene que discutir nada conmigo. Es más, yo no necesito que usted esté de acuerdo conmigo. ¿Quién le dijo a usted que yo vine a ser amigos? Yo no necesito que usted esté de acuerdo conmigo. Yo necesito es que usted esté de acuerdo con la ley. Se lo repito, yo no necesito que usted esté de acuerdo conmigo. ¿Quién le dijo eso a usted? Yo necesito es que usted esté de acuerdo con todos y cada uno de los artículos de ley que yo leí. Por eso yo siempre pongo es la presentación. Yo nunca pongo mi cara porque yo para qué necesito que usted me vea las gafas y el candado. Yo necesito es que usted vea la presentación y los artículos de ley y usted en sana comprensión de lectura usted diga, oiga, sí, esos artículos como que voy a buscar en Google y ese discurso que está dando ese tipejo como que no me gusta nada, pero por si las dudas voy a ir a buscar. No sea que el tipo que me caiga mal está diciendo la verdad, yo me pueda meter por ahí 4 a 7 años de cárcel tan chévere y fuera de eso se me muere mi hijo. Entonces imagínense, se le muere su hijo y le van a clavar 4 a 7 años de cárcel. Qué felicidad tan grande, por una mala decisión. Aquí no se trata de problemas psicosociales o socioeconómicos porque todos los tenemos y con la reforma tributaria que nos trae el presidente maravilloso vamos a tener más. Vamos a tener muchos más, porque ahorita la gente no tiene trabajo, pero le toca tributar. La gente tiene deudas, pero le toca tributar. Y la gente está fregada, pero le toca tributar. Así es su Estado. Ese fue el estúpido que usted eligió. Así es el Estado, así es usted. A usted le toca bailar con la que le ponen y usted fue el que tomó la decisión. Toma una mala decisión, asuma las consecuencias. Va a mandar a su hijo a contagiarse, asuma las consecuencias. Va a mandar a su hijo porque no tiene dónde dejarlo ni quien se lo cuide, asuma las consecuencias. Eso básicamente sería el cierre.